Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Ilal Jami'. Os deseo un feliz tiempo pascual. Cristo ha resucitado, ha verdaderamente resucitado, y esto nos da una gran esperanza y una certeza también que Jesucristo resucitado ha vencido la muerte y el pecado, y nos da esperanza también por nuestro querido Santo Padre Francisco, su tránsito al cielo, y estamos todos unidos en la Iglesia en la oración por Papa Francisco, para que el Señor lo reciba en el cielo, le abra las puertas del paraíso, y entonces estamos también agradecidos de este don para toda la Iglesia, de este vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Hoy vamos a seguir con nuestros episodios, y hemos interrumpido en el último episodio. He tratado de Jesucristo como verdadero Cordero Pascual y Pascua de nuestra salvación. Entonces he dedicado un episodio a la Pascua de Cristo, y ahora vamos a seguir con un episodio que empezamos en el episodio previo de este episodio en ocasión de la Pascua. Entonces estamos en el capítulo 15 de Mateo, del Evangelio de Mateo, y voy enseguida a proclamar este Evangelio. Estamos en el Evangelio de Mateo, al capítulo 15, a comenzar del versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Él les respondió: ¿por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición?
Pues Dios dijo, honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, diciendo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y llamando a la gente les dijo, escuchad y entended, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él, la planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Él les dijo, ¿también vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y se expulsa en la letrina? Pero lo que sale de la boca brota del corazón, y esto es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen pensamientos perversos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, difamaciones, blasfemias. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Hasta aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 15, los primeros versículos. En el último episodio, o sea, el episodio previo que era dedicado a este capítulo 15 de Mateo, hemos intentado llegar al meollo de la cuestión, o sea, hablar del lavado de manos según la tradición judía. Este lavado de manos, hemos dicho, estaba reservado primero a los sacerdotes, pero luego se extendió por tradición oral a todo judío, porque según los judíos la mesa es un altar y el judío es el sacerdote, y esto es muy interesante en relación con la tradición de los judíos religiosos de hoy, antes de comer, por ejemplo, antes de comer también el pan. Y el pueblo judío es un pueblo sacerdotal, como dice la Torá, como dice el Pentateuco. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Marcos, los fariseos dicen, ¿por qué? Dicen a Jesucristo, ¿por qué cuando tomas alimento, o cuando toman alimento, refiriéndose a Jesús, a los discípulos, no se lavan las manos? Pero literalmente del griego debería traducirse cuando toman pan, y de hecho todavía en el judaísmo actual, antes de comer, hay que realizar el ritual del lavado de manos que en hebreo se llama Netilat Yadayim. No es solo una medida de higiene, cuidado. Esta tradición oral se originó como una importante ley de purificación espiritual, o al menos hoy tiene este significado de intensa purificación espiritual, y hay una explicación profunda dada a lo largo del tiempo por los rabinos. Según las reglas prescritas, de hecho, este Netilat Yadayim, es decir, este lavado de las manos, es de gran relevancia, porque Netilat quiere decir, también puede significar elevación, porque después del lavado de las manos, se elevan a Dios las manos y se hace una hermosa bendición. Y según los judíos, este lavado atrae una gran kedushá, es decir, una gran santidad o santificación, y también es una gran berajá, una gran bendición. El incumplimiento de esta ley hoy en día se considera una grave ofensa a la Torá. Entre otras cosas, esta obligación de lavarse las manos antes de comer pan es para todos, no solamente cuando se come cualquier alimento, pero cuando se come también pan. Y esta es una obligación para todos, tanto hombres como mujeres.
y hay que hacer este lavado de las manos a través de un recipiente, porque según los judíos en el ámbito espiritual, toda luz que viene de Dios nos llega a través de un intermediario. Por ejemplo, dicen, la Torá se recibe a través de la palabra, que es por tanto el medio, y así el agua simboliza la Torá. Y es muy interesante porque este intermediario que es el agua que purifica simboliza la Torá. Y se recita una bendición muy hermosa, recitan una bendición muy hermosa a los judíos que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado lavarnos las manos. Y es muy interesante que este lavado de manos debía hacerse también al despertarse. Incluso hoy los judíos ortodoxos no pueden caminar ni 2 metros después de despertarse sin haberse lavado las manos con esta forma ritual. Y esto tiene un profundo significado espiritual, porque el hombre al levantarse es como una nueva criatura. Es como un resucitado. De hecho, el despertar se compara en algunas oraciones o bendiciones de la mañana con la resurrección, y el judío se compara con el Cohen, con el sacerdote que santificaba sus manos con el agua de la pila del templo cada día en su servicio sacerdotal. Entonces, este lavado de manos quiere decir, somos un pueblo sacerdotal. Entonces, esta pregunta que hacen los fariseos a Jesucristo no es una pregunta tonta o así escrupulosa. O sea, los fariseos se preguntan cómo es posible que Jesús no respete esta tradición y la llaman tradición. Como he dicho en el episodio anterior, los fariseos daban gran importancia no solamente a la Sagrada Escritura, a la Torá escrita, o sea, al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, sino también a la tradición oral. Esto es muy importante porque los fariseos van desde Jerusalén hasta el lago de Galilea para reprender sobre este punto de la Torá oral Jesús, que según ellos no respetaba la Torá oral. Y eso lo sabemos también del Evangelio de Lucas, donde prácticamente se dice así en el capítulo 11, un fariseo le invitó a comer. Él, o sea, Jesucristo, fue y se sentó a comer. El fariseo lo vio y se asombró de que no hubiera hecho sus abluciones antes de la comida. Y sobre este punto Jesucristo pronuncia una palabra muy fuerte. Siempre en el Evangelio de Lucas, al capítulo 11, versículos 39-40, dice así: entonces el Señor le dijo: vosotros fariseos limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero vuestro interior está lleno de avaricia y de maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Así que a la pregunta del fariseo, Jesús aquí responde y contraataca. Y Jesucristo contraataca a los fariseos con un argumento muy fuerte. Y aquí leo ahora, volvemos a Mateo, capítulo 15, hemos ya proclamado, pero voy a repetir estos versículos. Jesús respondió a los fariseos: ¿y vosotros por qué quebrantáis el mandamiento de Dios en nombre de vuestra tradición? Y le da el ejemplo del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y concluye así Jesucristo: así habéis anulado la palabra de Dios con vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando doctrinas que son precepto de hombres. Y aquí quiero subrayar algo fundamental. Jesucristo no niega el judaísmo, o sea, no niega la Torá, no puede hacer eso.
no niega la ley, la Torá, niega otra cosa. Y esto vale no solamente para los fariseos, sino que es un mensaje universal también para nosotros. Jesús niega que la tradición humana, que también es importante como explicación de la ley o de la voluntad de Dios, niega que la tradición humana pueda anular un mandamiento. De hecho, Jesús pasa al contraataque y le pone un ejemplo. ¿Por qué? Y les pone un ejemplo. ¿Por qué anuláis el mandamiento de Dios en nombre de vuestra tradición? Y aquí está el ejemplo del mandamiento honra a tu padre y a tu madre, que es una de las 10 palabras de vida, como se dice en hebreo, o de los 10 mandamientos, que sin embargo, en cierta manera, según la interpretación de algunos, podría ser anulado al decir lo que debo dar a mi padre o a mi madre como asistencia o como tiempo también, es corbán, es una ofrenda a Dios. Y entonces ya no eran obligados a honrar al padre y a la madre. Y por tanto era una justificación para deshacerse de los padres. Algo que desgraciadamente se hace aún hoy en día, sobre todo cuando son ancianos, deshacerse de los ancianos en nombre de Dios, deshacerse de los débiles, deshacerse de los padres, por lo tanto anular el mandamiento de dar honor al padre o a la madre en nombre de que esto es una ofrenda a Dios. Es algo terrible. Por eso Jesús cita al profeta Isaías y dice algo fundamental también para nosotros, para cada uno de nosotros en este tiempo crítico y difícil para el mundo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñanzas de hombres. Aquí voy al corazón de la cuestión, porque el Señor quiere que volvamos al corazón, al interior, al corazón de la Torá y a nuestro corazón, al más profundo de nosotros mismos, porque todos podemos ser habladores, incluso yo que ahora estoy hablando. O sea, podemos caer en la tentación o en el error de honrar a Dios solo con los labios. Entonces Jesucristo hoy nos pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Y qué hace Jesús a continuación? Después de esta discusión con los fariseos, llama a la multitud. Esto es muy interesante. Aquí Jesús es un verdadero rabí, un verdadero maestro, porque después de haber hablado con los fariseos, y los fariseos se quedan allí, Jesús llama a la multitud. Hemos dicho en el episodio anterior que los fariseos tenían una gran influencia en el pueblo, y ahora Jesús llama al pueblo y dice, así el Evangelio, entonces habiendo reunido a la multitud, les dijo, escuchad y entended bien. Y aquí Jesús vuelve a llamar al Shema, al mandamiento del Shema. Escuchad, dice, y entended. Así que hoy debemos entender bien esta palabra. Yo debo entenderla bien y también cada uno de los oyentes. Y así continúa Jesús. No es lo que entra en la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca lo que hace impuro al hombre. Es una palabra misteriosa para los discípulos. Por eso inmediatamente después se le acercan sus discípulos. Entonces hay aquí una tercera categoría. Hemos visto a los fariseos y escribas, una categoría, hemos visto a la multitud y ahora el círculo de los discípulos. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos al oír esta palabra se escandalizaron? Él les respondió, toda planta que no haya sido plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos en paz. Son ciegos y guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en una zanja. Es una palabra muy fuerte, pero incluso a los discípulos les cuesta entenderla. Pero son humildes ya, o un poquito humildes, e inmediatamente le piden a Jesús que les explique esta parábola.
Pedro le dijo entonces, explícanos esta palabra. Esta frase de Pedro es maravillosa, porque aquí podemos ver la humildad de San Pedro y de los discípulos que no entienden, pero piden explicaciones, preguntan a Jesucristo, explícanos, interprétanos esta palabra o esta parábola. Un término muy importante porque en hebreo el término parábola es mashal, que significa también proverbio o dicho, no es solo una parábola, sino que detrás está la palabra hebrea mashal, que significa proverbio. O sea, dicen los discípulos, explícanos este proverbio, es decir, el proverbio que había dicho Jesucristo, no lo que entra de fuera contamina al hombre, sino lo que sale contamina al hombre. Pero mashal significa más que proverbio. Significa también juicio, dicho, parábola, comparación y también enigma, misterio. Los discípulos no entienden este enigma, pero son humildes. Le piden a Jesús que se lo explique. Y nosotros necesitamos hoy decirle a Jesucristo, explícanos esta parábola. Y escuchemos cómo Jesucristo la explica. Dice Jesucristo, aún no sois capaces de entender. ¿No comprendéis que todo lo que entra por la boca pasa al vientre y es arrojado a la cloaca? En cambio, lo que sale de la boca sale del corazón. Esto hace impuro al hombre. Del corazón, en efecto, salen las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, la impureza, el robo, el falso testimonio y la calumnia. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Esta palabra es profunda, es verdaderamente revolucionaria. Cuidado que Jesús no va en contra de la ley, porque la ley no dice explícitamente que hay que hacer las abluciones antes de comer. Habla claramente de una purificación, no solamente física, sino espiritual, pero nunca se habla del lavado de las manos. Es una tradición oral, pero Jesucristo aquí va al corazón. Jesús dice a Pedro, a sus discípulos y a nosotros que no comprendemos, le dice, no comprendéis, no sois capaces de entender, porque esta es una palabra también para nosotros, pero ¿cuál es nuestro problema? Al fin y al cabo, también nosotros, un poco como algunos de esos fariseos, quizás creemos mucho que lo que nos ensucia, lo que nos mancha, lo que nos contamina viene de fuera, o sea, que son las situaciones externas las que nos contaminan, que son los alimentos los que nos manchan. O sea, o que en ciertas corrientes New Age se dice que las personas que tienen energías negativas nos influyen y nos hacen la vida infeliz, mientras que debemos encontrar personas con energías positivas. Y aquí se cae siempre en este engaño de que es lo externo lo que contamina al hombre, pero dice Jesucristo, no es así, no es así. Bueno, ahora vamos a rezar con un canto también para meditar más profundamente sobre esta palabra de Jesucristo que muchas veces parece misteriosa, así como parece misteriosa a los discípulos. Gracias. Oh Señor, mi corazón ya no es ambicioso, ni se eleva con soberbia mi mirada, ni voy en busca de cosas grandes que son superiores a mis fuerzas. Oh Señor, mi corazón ya no es ambicioso, ni se eleva con soberbia mi mirada, ni voy en busca de cosas grandes que son superiores a mis fuerzas.
y aquietada y acallada está mi alma, como un niño pequeño en brazos de su madre, como un niño amamantado está mi espíritu, como un niño dentro de mí. Oh Señor, mi corazón ya no es ambicioso, ni se eleva con soberbia mi mirada, ni voy en busca de cosas grandes que son superiores a mis fuerzas. Aquietada y acallada está mi alma, como un niño pequeño en brazos de su madre, como un niño amamantado está mi espíritu. Entonces, en la primera parte de este episodio hemos visto cómo Jesucristo no anula la Torá. Jesucristo vino a cumplir la Torá, a cumplir la ley, sin necesariamente desacreditar la tradición oral, porque la tradición oral también será importante en el primer cristianismo. Y después, claramente, para nosotros en el catolicismo la tradición es fundamental, pero Jesús dice algo mucho más profundo, dice, cuidado, id al corazón del mandamiento. Podemos decir, id a vuestro corazón, pero podemos decir aún más, id al corazón de Dios, no es lo que viene de fuera lo que contamina al hombre. Podríamos decir así que el verdadero virus no es lo que viene de fuera, sino es que sale del corazón del hombre. Y aquí Jesucristo nombra 7 virus, 7 enemigos, y es hermoso que Mateo elija 7 de ellos, no por casualidad. Y en griego la palabra se puede traducir con malos pensamientos que salen del corazón del hombre, en griego dialogismoi poneroi. La palabra dialogismoi es muy importante, será muy importante después en la tradición de los padres del desierto, los primeros padres. Dialogismoi quiere decir los diálogos negativos que tenemos con nosotros mismos, o sea, los malos pensamientos que son el origen de todo pecado, los pensamientos de la maldad o las pasiones. Los padres dicen que el origen de todo pecado es el pensamiento. Por eso necesitamos una purificación del pensamiento, del corazón. Esta es la obra de la resurrección de Jesucristo, que a través del bautismo, de los sacramentos de la iniciación cristiana, del don del Espíritu Santo, nos purifica de nuestro interior, o aún más nos da la naturaleza divina. El hombre viejo con sus pasiones, con su maldad, con sus malos pensamientos, muere, para que pueda nacer este hombre nuevo que es Cristo en nosotros. Entonces los padres dicen que el origen de todo pecado es el pensamiento, por eso necesitamos una purificación del pensamiento, o mejor dicho, una purificación del corazón, de donde salen los malos pensamientos, y luego, como dice Mateo, el asesinato, el adulterio, la impureza, y aquí se utiliza la palabra porneiai, que significa precisamente impurezas sexuales. Luego el robo, el falso testimonio, la calumnia, que en griego es la palabra blasfemiai, las blasfemias. He aquí que todo esto hace impuro al hombre. El Señor quiere que vayamos a las fuentes, o mejor a la fuente de purificación. Y esto lo necesitamos todos los días, renovar nuestro bautismo. Por eso, esta es también una palabra pascual. En la vigilia pascual nosotros renovamos solemnemente nuestro bautismo para que sea eficaz. Claramente el bautismo es eficaz, pero el bautismo es una semilla que tiene que crecer progresivamente en nosotros en un camino serio de iniciación cristiana.
Y por eso el cristiano todos los días necesita convertirse. Y por eso hay una oración que se llama oración del corazón. Y también a través de la palabra de Dios, a través de la predicación y de los sacramentos, progresivamente el Señor quiere purificar nuestro corazón. Muchas veces sacando esa impureza, porque nuestra verdadera pureza es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es esta fuente de salvación. Esta es la verdadera resurrección, la vida nueva que Jesucristo nos ha conquistado. Y por eso empecé el episodio anterior citando la escena de Jesucristo dejándose tocar por los enfermos y haciéndose tocar los flecos de su manto, tan importante para los judíos, porque según los judíos es Dios el verdadero mikvé o la verdadera mikvá, es decir, el verdadero baño de purificación. Y para nosotros, los cristianos, el bautismo aún más no es solo una purificación, sino una inmersión profunda, total, en Cristo, que es el santo, el puro por excelencia. Por eso esta es una palabra muy importante en este tiempo pascual, que es un tiempo también bautismal, donde, o podemos decir mistagógico, donde, o sea, nosotros profundizamos en toda la riqueza de los tesoros que hemos recibido, en primer lugar, el bautismo. Entonces, esta inmersión que hemos recibido y que nos ha dado una vida divina, que nos ha hecho hijos de Dios, debe ser renovada cada día y vivida cada día. Como dice San Pablo, y como bien sabemos, porque el bautismo es un camino, y esta fuerza del bautismo, a través de nuestra vida, de nuestra conversión interior, de nuestra aceptación libre, esta gracia del bautismo nos purifica cada vez más, porque estamos en un camino de purificación, de renovación, de transfiguración constante, porque claramente experimentamos cada día nuestras impurezas. Por eso he dicho, dice San Mateo, que hay 7 virus, y experimentamos muchas veces el poder de estos 7 enemigos o virus que están en nuestro corazón. Nuestro corazón claramente puede ser una fuente de bien, pero también es una fuente de mal y de maldad. Y no sé hoy si creemos esto. No muchos quizás creen que nuestro corazón es a menudo una fuente de mal. ¿Y de dónde viene este mal? Esta es una reflexión muy profunda. Los judíos, cuando conquistaron la tierra prometida, encontraron 7 enemigos. Y nosotros también tenemos estos 7 enemigos en nuestro corazón. Cristo quiere hacer de nuestro corazón algo totalmente nuevo. Esta es la verdadera purificación. Cristo quiere hacer de nuestro corazón una tierra prometida, el paraíso, el cielo. Santa Teresa de Ávila dice que nuestra alma es el cielo de Dios. Pero Cristo muchas veces no puede conquistar nuestro corazón porque es presa de estos 7 enemigos. Le gustaría conquistar nuestro corazón, pero no puede. Por eso la presencia de Cristo, que es el puro, el santo por excelencia, nos quiere purificar de verdad. Lo más importante es no caer en este engaño, no pensar que es lo externo lo que nos contamina, que no es lo externo lo que nos hace sufrir. La fuente del sufrimiento es nuestro corazón. En nuestra vida, la fuente del sufrimiento es el pecado que habita en nuestro interior, o si se quiere, la impureza de nuestro corazón. Esto es fundamental. Pensad, por ejemplo, que algunos en la historia han pensado, y todavía piensan, que el verdadero problema del hombre son las estructuras de pecado. Es verdad que es un problema, es verdad que hay que denunciarlas o incluso superarlas con la ayuda de Dios, con su gracia, pero esa no es la fuente del sufrimiento del hombre, no son las estructuras externas de pecado,
Por eso nuestra verdadera revolución no es una revolución política o social o contra las estructuras políticas, sino una revolución del corazón. Por eso vino Jesucristo. Ahora hacemos otra pausa de oración, también para ver en nuestro corazón, para desear de verdad esta nueva vida, vida de resucitados en este tiempo pascual. Muchas gracias. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Entonces hemos visto hasta ahora que Jesucristo quiere ir o quiere que nosotros vamos a nuestro corazón, porque quiere una revolución del corazón. No es lo externo lo que contamina al hombre. Por eso, podemos decirlo así, no sirve solamente cambiar la estructura o lo externo. Por eso muchas revoluciones o todas revoluciones en el curso de la historia al final han fracasado, porque es una ilusión, aunque claramente tenemos que luchar para que se instaure la justicia, la paz entre los pueblos. Esto sin duda siempre la Iglesia ha tenido una influencia también social y política, porque el Evangelio es una revolución para todo el hombre en todos sus aspectos, también políticos y sociales, sin duda, pero no es esta la primera obra de Cristo. Si no cambia el corazón, todo no sirve, podemos decir, o sirve a poco. Y por eso Jesucristo ha venido a través de su santa resurrección, del don del Espíritu Santo, de su misterio pascual, que no por casualidad culmina con el don del Espíritu de Jesucristo resucitado en nuestros corazones, en nuestro más profundo, ha venido para hacer esta revolución del corazón. Entonces, necesitamos esta verdadera revolución y no otras revoluciones. Es una revolución que empieza por cada uno de nosotros y Cristo quiere iluminarnos. El bautismo también es una iluminación, así la llamaban los primeros cristianos. Jesucristo quiere purificarnos profundamente, darnos una nueva naturaleza, porque nos ama, porque ha venido de verdad para que no seamos hipócritas. Por eso Jesucristo utiliza esta palabra hipócrita, para que nuestra purificación no sea externa, sino profundamente interior. Hipócrita es un lenguaje que Jesucristo toma del teatro helenístico, que significa iupocrino, del verbo griego iupocrino, que quiere decir contestar o responder, porque responder abajo, porque o sea, era la máscara que utilizaban los actores en el teatro helenístico romano. Entonces hablaban desde
abajo de la máscara. Y entonces, por eso hipócrita, hipócrites quiere decir prácticamente un actor. Y tal vez nosotros, yo también, podemos recitar en nuestros labios, ser actores, o sea, cumplir un papel que, o sea, es solamente externo. O sea, recitamos en nuestros labios lo que no tenemos en nuestro corazón, que es una de las cosas más terribles. Y una de las cosas también que más alejan a la gente de la práctica religiosa o de la iglesia, la hipocresía. Decir una cosa y tener en el corazón otra. Y por eso nosotros hoy queremos en este tiempo pascual pedir al Señor esta gracia de volver a la fuente de nuestra vida, que es la fuente de nuestro corazón, y la fuente más profunda, que es el corazón de Jesucristo. En este día, en este domingo, en Albis, que celebramos, que quiere decir domingo en túnicas blancas, porque los recién bautizados se revestían de la túnica blanca para una semana y en este día deponían esta túnica blanca físicamente, pero tenían siempre con ellos esta túnica blanca que Jesucristo nos ha conquistado, que es el revestirse de la resurrección, de la gloria de Cristo. Ser transfigurado es algo de absolutamente interior que también se manifiesta en el exterior, que pero sale del interior. Esta fuente es la misericordia. Hoy también estamos en el domingo de la misericordia, de la divina misericordia, de esta fuente profunda de la misericordia que es el corazón de Cristo. El sagrado corazón de Jesucristo es la verdadera pureza, la verdadera santidad, es la fuente de toda purificación. Por eso en la Eucaristía, como también en la oración, estamos llamados a poner nuestro corazón en el corazón de Cristo, que es el horno que quema y purifica nuestras impurezas. Nosotros tenemos esta vida divina al interior de nosotros. Hablo claramente de los bautizados. Tenemos Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Por eso, más que en la vida espiritual, más que a mejorar un poquito, a mejorarse, ser un poquito más bueno, no es esto. Esta vida divina que ya tenemos gracias al bautismo y a los sacramentos de la iniciación cristiana, tiene que explotar en nosotros la vida divina. Pero muchas veces nosotros la apagamos, este fuego del Espíritu Santo. Y por eso este fuego no puede de verdad transformar nuestra vida, porque cubrimos esta gracia con una máscara, con nuestras actitudes exteriores, porque vivimos mucho en la exterioridad. Por eso Jesucristo dice, no es lo externo lo que contamina el hombre. Volved a vuestro interior, volved a vuestro corazón. Dice San Agustín, noli foras ire, in interiore homine habitat veritas. ¿Cómo lo puedo traducir? Noli foras ires, o sea, no quieras, o sea, no quiera, es importante que no queremos vivir afuera de nosotros. No podemos vivir fuera de nosotros, dice San Agustín. Porque en el hombre interior habita la verdad, que es Cristo. Por eso tenemos que poner nuestro corazón o insertar nuestro corazón en el corazón de Cristo. Tenemos que sumergirnos en la fuente viva que es Cristo, que quema y purifica nuestras impurezas. Entonces hay una esperanza para nosotros. Esa es la buena nueva. Hay una esperanza para nuestras impurezas, incluso para nuestros vicios que no podemos vencer.
y para nuestros enemigos, también los más fuertes, porque Cristo es el más fuerte. Y también tenemos que tener paciencia y dejar que Cristo con paciencia nos cure, dejarlo actuar, abrir las puertas de nuestro corazón a Cristo, porque estamos también en el año jubilar. Por eso tocamos a los flecos de su manto, sus alas, como hemos dicho, a los faldones de su manto, agarrámonos a Él, porque sin Él no podemos tener verdadera pureza, o sea, verdadera santidad. Unámonos a Jesucristo para que Él haga en nosotros esta revolución del corazón, en nosotros y en los demás, porque el mundo lo necesita. Y también quiero decir una última palabra en memoria del Santo Padre Francisco, que, como sabéis, siempre o casi siempre, muchas veces, en sus homilías, en sus discursos ha intentado ayudarnos a no ser hipócritas, a volver de verdad a nuestro interior, al corazón y también al corazón del Evangelio, a vivir de verdad el Evangelio sin estructuras exteriores que, porque nuestro problema es siempre intentar justificarnos. Por eso el Señor quiera que volvamos a la autenticidad de la vida cristiana, a la radicalidad de la vida cristiana. Y por eso rezamos por el Papa Francisco, rezamos también en este tiempo por toda la Iglesia, especialmente para los cardenales, que el Señor los inspire para que pueda seguir esta revolución, o mejor esta renovación también al interior de la Iglesia, para que verdaderamente podamos ser testigos de la posibilidad de una vida nueva, de la vida de Cristo, no porque somos mejores. Y en esto también Papa Francisco insistió justamente mucho. No somos mejores de nadie, por eso la Iglesia tiene las puertas abiertas a todos, especialmente a los más lejanos y a los más pecadores, porque es importantísimo. Nosotros los cristianos no somos mejores de nadie, todo lo contrario. Sabemos el Señor, si hemos hecho un verdadero camino de conversión, un camino de fe, sabemos lo que tenemos en nuestros corazones, porque el Señor, revelando su rostro a nosotros, por gracia, no porque somos mejores, nos está revelando también la profundidad abismal de nuestro corazón. Estos enemigos, esta malicia que habita en nuestro corazón. Por eso, todo el camino cristiano es conocer el amor, la misericordia abismal de Dios en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y en el mismo tiempo conocer a nosotros mismos, el abismo también de nuestro corazón, porque dice el Salmo, el corazón del hombre es un abismo, y muchas veces también de mal, y lo vemos, y siempre muchas veces se dice el hombre es bueno, lo vemos enfrente de nuestros ojos. Esto no es pesimismo, es conocernos a nosotros mismos, pero el Señor a nosotros los cristianos nos ha elegido no porque somos mejores, sino para ser un testimonio al mundo que es posible que el amor de Dios dimore en nuestro corazón, que es posible que Jesucristo sea vencedor, triunfador sobre nuestros pecados, sobre el mal que hay en nuestro corazón y de consecuencia en el mundo. Y podemos vivir una vida nueva en el amor de Dios, en el amor de los hermanos. Esto es el verdadero paraíso, es la tierra de donde emana leche y miel, que es la comunión, la dulzura del amor de Dios y de la comunión fraterna.
Muchas gracias de vuestra atención. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y también un feliz y fecundo tiempo pascual, siempre con el pensamiento y la oración por nuestro Santo Padre Francisco. Muchas gracias y hasta pronto. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Pon en mí un espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los malvados tus caminos. Se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.